Bienvenidos a la asesoría preventiva de desarrollo del pensamiento algebraico. En esta ocasión hablaremos acerca de las operaciones con polinomios. Vamos a iniciar con la adición de polinomios. Cuando hablamos de la palabra adición, estamos hablando de una suma. Es decir, cuando nos piden hacer una adición de polinomios, tendríamos que sumar los términos semejantes. Lo primero que tendríamos que hacer, como se visualiza en pantalla, es ver el ejemplo que nos están dando. Aquí nos piden que hagamos una suma de polinomios y nos dan 3 polinomios. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuáles son estos 3 polinomios y acomodar los polinomios en forma vertical. Vamos a acomodarlos de manera que vengan acomodados por letra en cada una de las columnas. Es importante respetar el signo para que esto pueda salir bien. Hay que recordar que cuando se haga la suma o resta de polinomios, siempre va a predominar el signo del número más grande. Es por eso que cuando nosotros sumamos en este ejemplo menos 13R, menos 7R y 7R, bueno, nos va a quedar como signo mayor el signo del número negativo, que serían menos 13R. En la siguiente línea tenemos puros negativos. Cuando son puros negativos realmente se va a realizar una suma, pero sería una suma de negativos. Aquí nos daría 2 más 1 más 18 nos da 21S. En la siguiente columna tenemos puros números positivos. En este caso tendríamos una suma también, pero de positivos, por eso el signo queda positivo. Y serían 5 más 4, pues nos da 14. En la última parte, en la última columna, tendríamos menos 4, menos 7 y 1. Eso indica que nosotros vamos a realizar una resta de estos números. Y empezaremos sumando los términos que son iguales, es decir, el menos 4 y el menos 7. Y por último, restando el más 1. Nos daría un resultado de menos 10. En este siguiente caso, vamos a hablar acerca de adición de polinomios, pero ahora de figuras geométricas. Cuando a nosotros nos dan una figura geométrica, lo más común que nos piden es el perímetro, porque es la sumatoria de los lados. Aquí en este ejemplo tenemos un triángulo. Cada uno de los lados ya vienen definidos. El primer lado dice 5x cuadrada más 8y. El segundo lado dice 2x cuadrada más 3y. Y el último lado dice 4x cuadrada más 5y. De nuevo vamos a retomar los pasos anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar de forma vertical. Vamos a acomodar en una columna todos los términos que sean semejantes. Es decir, para este ejemplo sería el 5x cuadrada, 2x cuadrada y 4x cuadrada. Y luego vamos a poner en otra columna todos los que sean semejantes también. En este caso sería 8y más 3y más 5y. Al momento de realizar las operaciones, pues vamos a sumar todos los que sean iguales. En la primera columna tenemos 5x cuadrada más 2x cuadrada más 4x cuadrada. Como todos son positivos, así que se haría una suma de positivos, dándonos como resultado 11x cuadrada. En la siguiente columna tenemos la variable y. Ahí sería 8y, 3y, 5y. Sumándolo, ya que todos los signos son positivos, nos daría un 16y. De tal manera, el perímetro de la figura sería 11x cuadrada más 6y. Vamos a continuar con las siguientes operaciones. En este caso continuaremos con la operación de sustracción. En la sustracción de polinomios tenemos que entender que cuando nos pide sustraer estamos hablando de una resta. En este ejemplo tenemos una indicación que dice que restemos el segundo polinomio del primero. Para poder realizarlo, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el primer polinomio y cuál es el segundo polinomio. Podemos definir que estos vienen separados ya que viene un punto y coma que es el que los está apartando. El primer polinomio sería 5a menos 10b más 13c y el segundo polinomio sería 14a menos b más 3c. Hay que recordar que cuando hacemos una sustracción se debe de aplicar las reglas de multiplicación de signos. Como tenemos ya definidos nuestro primer y segundo polinomios, vamos a llevar a cabo la resta. Literalmente vamos a poner un signo de menos antes del segundo polinomio y vamos a proceder a hacer las multiplicaciones de signo. Como podemos verificar en pantalla, el 5a menos 10b y más 13c están dentro de un paréntesis y fuera de él hay un signo positivo que es el que los multiplica, quedándonos de forma igual ya que un signo positivo no va a alterar en nada nuestra multiplicación. Por lo contrario, en el 14a menos b más 3c hay un signo negativo ya que aquí es donde va a aparecer la resta. Y ese signo negativo multiplicaría cada uno de los términos que vienen dentro del paréntesis, quedándonos menos 14a más b menos 13.
Esto sale de la multiplicación de signos, menos por más menos, menos por menos más y menos por más menos. Una vez que ya sacamos a estos valores de los paréntesis, ahora sí vamos a seguir con el acomodo vertical y sumar y restar de acuerdo a cada uno de los signos. Acomodamos la columna A teniendo 5A y menos 14A, la columna B teniendo menos 10B y más B, y en la columna C teniendo más 13C y menos 13. Juntamos términos, en este caso menos 14A más 5A, nos va a quedar menos 9A, ya que predomina el signo del número más grande. En 10B negativo y más B, pues también se haría una resta. En este caso quedaría también el signo del número más grande, que es el negativo, quedándonos menos 9B. Y por último, también haríamos otra resta teniendo más 3 y menos 3C, dándonos un valor de 10C. Y este sería nuestro resultado. Para el siguiente ejemplo de sustracción de polinomios nos da la indicación de restar el primer polinomio del segundo. Primero vamos a identificar cuál es el primero y cuál es el segundo. Nuestro primer polinomio sería menos 12a más 6b menos 9 y el segundo polinomio sería menos 8b menos 1. Como nos está diciendo que tenemos que restar el primero del segundo, entonces vamos a iniciar colocando el segundo, que sería menos 8b menos 1. Literalmente vamos a poner un signo de menos, que sería la resta, paréntesis, menos 12a más 6b menos 9. Vamos a hacer multiplicación de signos. Para el primer término que tenemos en pantalla, menos 8b menos 1, ellos tienen adelante del paréntesis un signo positivo, por lo cual no se va a alterar absolutamente nada en la expresión. En cambio, en el primer polinomio, que es el que vamos a restar, ahí sí tendríamos que llevar a cabo lo que es la multiplicación de signos. Y empezaríamos, menos por menos 12 nos da 12a, menos por más 6b nos va a dar menos 6b, y menos por menos 9 nos va a dar 9. Vamos a juntar los términos semejantes. La A es única, así que va a pasar directa y quedaría 12A. Menos 6B y menos 8B es una suma de negativos, en este caso nos darían menos 14B. Y 9 y menos 1 es una resta, quedando el signo del número más grande, en este caso el positivo, dándonos una resta de 8. Y ese sería nuestro resultado. Para el siguiente polinomio tenemos como indicación sustraer la suma de un polinomio que es 12a más 3b menos 4c y 6a menos 8b más 5c del polinomio 4a menos 10b menos 5c. Vamos a leer primero detenidamente esta indicación y analizar qué operaciones son las que nos va a pedir. Lo primero que hace el problema es pedirnos una sumatoria, la sumatoria del primer valor del polinomio, que serían 12a más 3b menos 4c, sumado a 6a menos 8b más 5c. Es decir, vamos a empezar sumando. Vamos a hacer el acomodo vertical, colocando en cada columna la letra que corresponde y sumando o restando dependiendo de lo que nos pide el problema. La primera columna de 12a más 6b es una suma de positivos, nos quedaría 18a. En la segunda columna de b sería menos 8b más 3b, quedando como signo el negativo, ya que el 8 es el número más grande, y nos daría como resta 5b, menos 5b. En la tercera columna, donde tenemos la c, tendríamos más 5c menos 4c. Predomina el signo del número más grande, en este caso es el positivo, y queda solamente la letra c, es decir, 1c. Una vez que ya tenemos esta suma, vamos a seguir ahora con la sustracción. Como vamos a sustraer este resultado del último polinomio que nos da, que es 14a menos 10b menos 5c, bueno, tendríamos que literalmente acomodar así la resta. Nos va a quedar el primer polinomio, que es 4a menos 10b menos 5c, menos, ponemos el signo, 18a menos 5b más c. Vamos a hacer la multiplicación de signos con el negativo y nos quedaría menos por 18a, nos va a quedar menos 18a. Menos por menos 5b me va a quedar más 5b y menos por más c me va a quedar menos c. Recuerden que el primer polinomio queda igual, ya que adelante de él hay un signo positivo y no se va a afectar ni se va a alterar absolutamente nada. Ya cuando quitemos los paréntesis, vamos a seguir haciendo el acomodo vertical y juntando en columnas de acuerdo a la variable que corresponda. En la primera columna, que es la columna de las A's, vamos a tener 18a y 4a, quedándonos un menos 14a. En la segunda columna tenemos menos 10b más 5b, quedándonos una resta de menos 5b. Y por último tenemos menos 5c y menos c. Sería una suma de negativos, quedándonos menos 6c.
Aquí lo más importante es identificar y leer con atención todas las indicaciones que nos dan. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la multiplicación de polinomios. Cuando vamos a realizar una multiplicación de polinomios, bueno, pues tenemos diferentes tipos de multiplicaciones que podemos hacer. Primero sería monomio por monomio, o bien monomio por polinomio, y finalmente polinomio por polinomio. Sin importar cuál de ellas vayamos a realizar, siempre hay que tener en cuenta que para poder realizar estas multiplicaciones se deberán de cumplir con las leyes de los exponentes. En este caso, afectaría la primera ley de los exponentes, que es producto de dos potencias de la misma base, que nos dice que cuando tenemos el producto de dos potencias de la misma base, esta va a ser igual a la base elevada de la suma de los exponentes. Es decir, cuando tengamos la misma base, los exponentes se van a sumar. También tenemos el caso de la segunda ley, que es la ley de las potencias de otra potencia, que esta nos dice que cuando tenemos una potencia de otra potencia de la misma base, es igual a la base elevada al producto de los exponentes. Es decir, cuando tengamos una potencia de otra potencia, simplemente vamos a multiplicar estas dos para obtener el resultado. Vamos a ver el primer ejemplo de multiplicación de monomio por monomio. La indicación nos dice que realicemos la siguiente multiplicación de monomios. El primer monomio sería 3x cuadrada y este va a multiplicar por 5x cúbica por y. Lo primero que tenemos que hacer para realizar esta multiplicación es recordar que para esto se va a utilizar las leyes de los signos que se encuentran aquí en la parte inferior del video. Lo primero que vamos a hacer es realizar la operación de los signos. En este caso sería más por más, nos va a quedar el signo positivo. No lo vamos a colocar obviamente, pero hay que saber que sería el signo positivo. Luego vamos a continuar con los coeficientes. Serían 3 por 5 y nos va a dar un resultado de 15. Después vamos con las bases. La base x multiplicada por la base x. En la primera base de x cuadrada sería x cuadrada por x cúbica, dándonos una x a la quinta. Recordemos que los exponentes se van a sumar. Por último, la y ya no tenemos con qué multiplicarla, así que ella va a pasar directa como resultado, dándonos en este resultado un 15x quinta y. Vamos a continuar con este segundo ejemplo, que es la multiplicación de monomio por polinomio. En este, por ejemplo, nos da la indicación de realizar la multiplicación de los siguientes polinomios. El monomio va a ser 2xy, que multiplica a 4x cuadrada y cuadrada más 7x cúbica. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es determinar el primer término que vamos a multiplicar, que es 2xy, que va a multiplicar por cada uno de los términos que vienen dentro del paréntesis. En el primer caso tenemos la multiplicación del primer término, 2xy por 4x cuadrada y cuadrada. Empezamos multiplicando signos, más por más nos va a quedar más. Luego los coeficientes, 2 por 4 nos daría 8. Luego vamos con las bases, x por x cuadrada nos daría x cúbica. Recordemos que hay que sumar exponentes. Y por y cuadrada nos va a quedar y cúbica. Recordemos que aunque no tenga ningún número específico arriba de la variable, se considera un 1. Una vez que ya tenemos el primer término que salió de esta primera multiplicación, vamos con el segundo término. En el segundo término tendríamos que multiplicar 2 por 7 nos daría 14. Va a ir el signo positivo ya que ambos son positivos. Más por más nos daría un más. Luego vamos a continuar con las x. X a la 1 por x cúbica nos daría x cuarta. La y, como ya no tenemos nada con qué multiplicarla, pues pasa directo, quedándonos un resultado de 8x cúbica y cúbica más 14x cuarta y. En el siguiente ejemplo vamos a hablar de la multiplicación de polinomio por polinomio. Aquí nos da la indicación y nos pide realizar la siguiente multiplicación de polinomios. Tenemos el primero, que es un binomio en realidad, que es x más 2, que multiplica a un trinomio, que es x cuadrada menos 5x más 4. En este lo primero que tendremos que hacer es tomar el término de x, que va a multiplicar al resto del trinomio, quedándonos el valor de x por x cuadrada nos daría x cúbica. X por menos 5x nos daría menos 5x cuadrada. Y x por más 4 nos daría 4x. Una vez que ya terminamos con ese primer término, vamos con el segundo, que sería el más 2. Sería 2 por x cuadrada nos quedaría 2x cuadrada. 2 por menos 5x nos quedaría menos 10x. Y por último, 2 por 4 nos daría más 8.
Vamos a hacer la suma de los términos semejantes y para este ejemplo he utilizado lo que es el acomodo vertical, colocando cada uno de ellos en forma vertical. En este caso x cúbica, como no hay otro que sumar, pasa directo y nos quedaría x cúbica. En el siguiente tendríamos menos 5x cuadrada, sumando a 2x cuadrada, nos va a hacer la resta y nos quedaría menos 3x al cuadrado. Recuerde que aquí ya nada más estamos sumando coeficientes, ya no vamos a alterar las variables ni los exponentes. En el siguiente vamos a hacer una resta, sería menos 10x más 4, quedando menos 6x. Y por último el más 8, como no hay nada que sumar, pasa directo. El resultado de esta operación nos quedaría x cúbica menos 3x cuadrada menos 6x más 8. La siguiente operación que vamos a realizar es la operación de división de polinomios. Con esta operación continuamos. Cuando nosotros trabajamos con la división de polinomios, existen diferentes tipos de divisiones que podemos realizar, desde lo que es un monomio entre un monomio, un polinomio entre un monomio y un polinomio entre un polinomio. Independientemente de la que utilicemos aquí, debemos de respetar las leyes de los exponentes. Una de las leyes importantes dentro de la división de polinomios es la quinta ley, la cual habla acerca de la división de potencias de la misma base, y nos dice que para dividir dos potencias de la misma base, se deben de restar los exponentes. Otra de las leyes que van a aplicar aquí pues es el exponente negativo. Cuando nosotros tengamos un exponente negativo, se afirma que todo número real distinto de 0 elevado a un exponente negativo va a ser igual a una fracción cuyo numerador es 1 y cuyo denominador es la misma potencia con exponentes, pero ahora positivos. En este ejemplo que vamos a realizar, vamos a dividir monomio entre monomio. Lo que vamos a dividir sería 25x cúbica y cuarta z entre 5x cuadrada y séptima. Vamos a iniciar dividiendo lo que son los signos. El 25 es positivo, entre el 5 es positivo, así que nos va a dar un resultado positivo esta división. Luego vamos a dividir coeficientes. 25 entre 5, la respuesta sería 5. ¿Dónde va a quedar ese 5? Ese 5 va a quedar en donde esté el número más grande dividiéndose. En este caso, el 25 es el más grande y queda en el lugar que sería en la parte superior. Después sería x cúbica entre x cuadrada. Es una resta, nos quedaría una sola x y se queda en la parte superior junto con el 5, ya que ahí es donde está el número que predomina, es decir, el número más grande. La siguiente es la y. Si usted se fija, en la y tenemos y cuarta en la parte superior y y séptima en la parte inferior. La cantidad más grande del exponente está abajo, es decir, va a predominar la parte inferior y ahí es donde vamos a dejar nuestro resultado, que sería una resta de 7 menos 4 nos da 3 y queda en la parte inferior. O bien, como viene aquí en el video, si se fijan en la resta, queda 4 menos 7, que sería una y menos 3, y pues se tiene que aplicar la información del exponente negativo, es decir, lo vamos a mandar como denominador y va a quedar un 1 como numerador en la parte superior. Y por último la z no se está dividiendo con nadie, así que queda en su lugar y nuestro resultado de este problema serían 5xz entre y cúbica. Para este siguiente ejemplo vamos a dividir un polinomio entre un monomio. La expresión que nos dan es 10x quinta y cuadrada menos x cúbica y quinta más 15xyz entre 5x cuadrada y cúbica. Lo primero que vamos a hacer es separar cada uno de los elementos del trinomio y lo vamos a dividir entre el 5x cuadrada y cúbica. De tal forma que nos va a quedar el primer monomio 10x quinta y cuadrada entre 5x cuadrada y cúbica. El segundo de ellos sería dividir primero los signos, menos entre más, nos va a quedar menos, y luego ya pasar directamente el monomio que sigue, que sería x cúbica y quinta entre 5x cuadrada y cúbica. Volvemos a hacer la división de signos, sería más entre más queda más, 15xyz entre 5x cuadrada y cúbica. Lo único que restaría sería simplificar. Dividiendo 10 entre 5 nos van a quedar 2 y restando los exponentes de las x, que serían 5 menos 2, nos queda x al cubo en la parte superior. Ahora la y sería 3 menos 2, nos quedaría una y en la parte inferior. Se respeta el signo, sigue manteniéndose el negativo. El coeficiente que nos queda en el segundo término sería un quinto, va a pasar igual ya que no se puede simplificar.
y se va a hacer la resta de los exponentes de la x, que serían 3 menos 2, nos va a quedar un 1 en la parte superior, ya que ahí es donde está el exponente más grande de las x. Para el exponente de las y serían y 5 menos 3, quedando en la parte superior, ya que ahí es donde se encuentra el exponente más grande. Por último, el término de 15 sobre 5 nos va a quedar 3 en la parte superior. Restando el exponente de las x, nos va a quedar x en la parte inferior con 1. Las y también quedan en la parte inferior, ya que al hacer la resta de 3 menos 1 nos quedan 2 y se queda en donde está el signo o el exponente más grande. Y la z pasaría directa, ya que no tenemos ninguna simplificación para ella. El resultado de esta expresión serían 2x cúbica entre y menos xy cuadrada entre 5 más 3z sobre xy cuadrada. Este último ejemplo que vamos a ver es la división de un polinomio entre un polinomio. Nos están dando la expresión de x cúbica más 6x cuadrada más 3x menos 9, que ese sería nuestro dividendo, y el divisor va a ser x más 3. Lo primero que vamos a hacer es tomar el primer valor dentro del dividendo y el primer valor fuera en el divisor. Nos va a quedar x cúbica entre x. Eso nos va a dar el primer valor que vamos a utilizar para hacer la división, que sería x cuadrada. Esta x cuadrada vamos a utilizarlo para multiplicar por x y después por x más 3. Lo primero que hacemos es multiplicar signos, más por más, que sería el valor o el signo de estos dos términos de x cuadrada y de x. Y al pasar debajo del dividendo vamos a utilizar el signo contrario, es decir, si aquí fue más por más, debajo del dividendo sería menos. X por x cuadrada nos va a dar x cúbica. Una vez que ya tenemos este primer dígito, vamos con el segundo dígito. Más por más es más y debajo del dividendo sería menos. 3 por 1 son 3, x cuadrada. Se va a cancelar el primer resta de x cúbica entre x cúbica. Y después vamos a hacer la resta del 6x cuadrada menos 3x cuadrada, dándonos un resultado de 3x cuadrada. Con esto ya tendríamos el primer dígito y el primer residuo. Ahora bien, el signo que queda en el residuo en la parte inferior va a ser el signo del término que sigue. Y vamos a bajar el siguiente término en el dividendo, es decir, el 3x, como se muestra aquí en el video en la parte inferior. Como siguiente paso sería encontrar el término que sigue para la división. En este caso vamos a tomar el residuo que nos quedó debajo del dividendo entre el primer término del divisor, quedándonos 3x cuadrada entre x, dando un total de 3x. Ese sería el segundo término que vamos a utilizar para llevar a cabo esta multiplicación. Sería más por más, debajo de lo que es el dividendo quedaría un menos, y luego 3x por 3 nos daría 3x cuadrada. Una vez que terminamos con este primer término, vamos a ir al segundo término y sería más por más, pasaría a menos debajo del dividendo y 3 por 3x nos daría 9x. Con eso tendríamos cancelando la sumatoria de 3x cuadrada menos 3x cuadrada. Y el menos 9x y el más 3 estarían haciendo una resta donde va a predominar el signo negativo, quedando 6x. Ese menos 6x va a representar nuestro residuo de esta multiplicación que hicimos y el signo negativo va a subir, ya que ese es el término y el signo del siguiente valor de nuestra división. Va a bajar el siguiente valor del dividendo. Ya para terminar vamos a encontrar el último valor de la división. En este caso tomaríamos el valor del residuo, que son 6x, sin utilizar el signo, ya que el signo ya fue colocado en la parte superior, en el cociente. Y dividiríamos ese 6x entre x, dándonos un valor de 6. Ese 6 vamos a utilizarlo para llevar a cabo la multiplicación con el divisor y así encontrar el residuo final. Menos por más va a ser menos. Y al bajar al dividendo va a ser positivo. 6 por x nos da 6x. Menos por más va a ser menos, pero al entrar al dividendo va a ser más. 6 por 3 nos va a dar 18. Se van a cancelar el valor de 6x negativo más 6x
y el residuo nos quedaría como 18 menos 9, dando un valor de 9. De tal manera que el cociente de esta división va a ser x cuadrada más 3x menos 6 y el residuo que se obtiene va a ser un 6. Eso sería todo para las operaciones con polinomios. Se estará dejando un examen general de repaso dentro de la publicación de este video para que lo tomen y puedan seguir practicando estos ejemplos que vimos. Gracias.